Saludos mis hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 19 de febrero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, especialmente nuestro corazón, para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice allí en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti. Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 19 de febrero del 2024. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25 del versículo 31 al 46. Y vamos, y aquí vemos
el juicio final, el juicio de las naciones. Cuando llegue el día que solamente el Señor lo sabe, de su segunda venida, Mateo capítulo 24, versículo 36 nos dice, de aquel día nadie sabe. Pero cuando llegue aquel día, el Señor va a venir, va a congregar a todas las naciones, va a separar a unos de los otros, a los malos de los buenos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y nos va a juzgar, ¿por qué? Por nuestras obras, mis queridos hermanos y hermanas. Miren, dice el versículo 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me vestisteis, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y acudisteis a mí. Y nosotros le diremos, ¿cuándo hicimos esto, Señor, contigo? Y el Señor nos dirá, lo que ustedes hicieron con el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicieron. El Señor nos va a venir a juzgar a nosotros según nuestras obras, según nuestras acciones. Por eso es muy importante que ustedes y yo todos los días busquemos hacer siempre la voluntad de Dios a través de nuestras obras. No basta con solamente decir, Señor, Señor, yo creo en ti, Señor, te acepto en mi corazón. Eso no es suficiente, mis queridos hermanos y hermanas. Por eso Jesús nos dirá allá en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces el Señor nos invita a nosotros a hacer, nos invita a obrar y nos va a juzgar a través de nuestras obras. Por nuestras obras nos va a juzgar el Señor. Allá en Mateo capítulo 17, versículo 21, nos dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Cuán importante es que ustedes y yo pongamos mucha atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra y no nos conformemos con decir solamente yo acepto al Señor en mi corazón, yo creo en el Señor y soy salvo. No, tenemos que nosotros obrar según el querer de Dios, según el mandato del Señor. Quiero leer con ustedes la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Pueden buscar Santiago capítulo 2, versículo... Vamos a leer desde el versículo 14. Santiago capítulo 2, del versículo 14 al 16. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, pero si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? ¿Acaso podrá salvarle decir solamente, Señor, creo en ti y ya soy salvo? El Señor no va a venir a juzgarnos a nosotros solamente por cuánta fe hayamos tenido en Él, sino a través de nuestras obras. Mire lo que dice el versículo 15, Santiago capítulo 2, versículo 15. Si un hermano o una hermana están desnudos o carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. A nosotros de nada nos sirve una fe en el Señor solamente sin obras, sino una fe con obras. La fe y las obras nos salvan. En el juicio final, el Señor nos va a venir a juzgar según nuestras obras. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve desnudo, me vestiste. Estuve sediento, me diste de beber. Por eso el apóstol San Pablo en primera carta a los Corintios, San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que
cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Para que cada quien reciba conforme a lo que hizo, hacer, obrar. No solamente conforme a lo que cuánta fe cada persona tuvo, no, sino conforme a lo que nosotros hicimos. Por eso, a los de su izquierda, el Señor les va a decir, vamos a ver el Evangelio de hoy. En el versículo, vamos a ver el versículo 37 en adelante. San Mateo capítulo 25, versículo 37 en adelante. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, en verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve enfermo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces aquí el Señor nos juzga por nuestras obras. Por eso también el apóstol San Pablo nos viene a decir allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice, en medio de una llama de fuego y torre, en medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no reconocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejada de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces el castigo viene ¿para quién? Para los que no obedecen, para los que no obedecemos al Evangelio de Cristo. Para ellos viene el castigo, para ellos viene el infierno. Si ustedes y yo no queremos obedecer y nos llenamos la boca con decir yo creo en el Señor y soy salvo, si creemos y no obramos según lo que el Señor nos manda, no estamos haciendo mucho, de hecho. Y el Señor hoy en el Evangelio de hoy nos deja claro. Y este pasaje es el que le hace temblar a los protestantes. Muchos de ellos que dicen, yo creo en Jesús y soy salvo. Cree en Jesucristo, acepta en tu corazón, y si aceptas en tu corazón está todo listo. No, mis amados hermanos, el camino a la salvación es diario. Por eso el apóstol San Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, yo continúo esforzándome para alcanzar la salvación. También allá en Filipenses capítulo 3, el versículo 12 en adelante, San Pablo dice, no es que ya lo haya conseguido, sino que sigo luchando por conseguirlo. Amén. Así que mis hermanos y hermanas, perseveremos en nuestras buenas obras para así alcanzar la salvación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María les acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Denle en suscribir a su canal y también denle compartir. Como dice en número 624, que el Señor les bendiga y les guarde.